Bueno, mis hermanos, entonces continuamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos hoy, mis amados hermanos, a ver eh, este tiempo, mis amados hermanos, todo lo concerniente con respecto al bautismo. Amén. Recordemos que el bautismo es un requisito esencial y primordial en el ser humano para la salvación. Entonces, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, hermanos, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no creyere será condenado. Entonces, cada uno de nosotros hoy, mis amados hermanos, somos hermanos y tenemos la oportunidad de poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios que podemos tener, mis amados hermanos, la oportunidad de haber creído. Y cuando nosotros creemos, hermanos, tenemos un Dios que es el que nos guía siempre a la verdad. Entonces, todo comienza, hermanos, en la vida de todos nosotros, en la parte espiritual, con creer. ¿Sí? Usted comienza asistiendo a la iglesia porque cree en alguien que le invitó y usted aceptó y usted fue. Y todo comienza, hermanos, con un voto de confianza y de creer. Y ya a través de la palabra de Dios, mis amados hermanos, se nos va sembrando esa semillita, la cual va creciendo y nos va dando esa fe. Y cuando ya llega esa fe y tenemos esa creencia, esa certeza tan grande, entendemos, mis amados hermanos, que lo que usted y yo tenemos que hacer es ser obedientes. Y al ser obedientes, pues hacemos lo que dice la palabra de Dios, que es poder llegar a las aguas bautismales. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, orígenes del bautismo. Amén. Vamos a mirar acá la siguiente diapositiva, orígenes del bautismo. Es muy importante conocer, mis amados hermanos, de por qué nosotros hoy practicamos, ¿cierto? El bautismo. ¿Por qué razones nosotros vamos a las aguas bautismales, ¿cierto? Y el pastor le dice, te bautizo en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y lo lleva al agua y le saca del agua para el perdón de los pecados. Entonces es bueno saber qué dice el Antiguo Testamento y qué dice, ¿cierto? El Nuevo Testamento, la Biblia en general, con respecto al bautismo. Entonces hoy vamos a empezar, mis amados hermanos, con respecto al origen del bautismo. ¿Listo? Entonces dice aquí antecedentes del bautismo en el Antiguo Testamento. Dice, como es sabido, la doctrina tiene antecedentes en las leyes y costumbres judías. Esto era sombra de lo porvenir. Está en Hebreos 8:5 y está en Hebreos 10, verso 1. Así que el bautismo que hoy practicamos tiene antecedentes y normas de los judíos. Vamos a mirar acá. Hebreos 8:5. Entonces, hermano Valencia, si nos puede leer ahí en voz alta, mi hermano, ¿qué dice Hebreos 8:5? Amén, Señor, amado hermano. Eh, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iban a erigir el, el tabernáculo, Tabernáculo. el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha dado mostrando en el monte. Amén. Amén. El capítulo 10 de Hebreos 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, aquí es muy importante, hermanos, entender de que en el Antiguo Testamento y lo que decía la ley era la sombra de lo que había de venir. O sea, llega Jesucristo, hermanos, es a cumplir, como a hacer la imagen más clara de todo aquello que se practicaba o se hacía
allá en el Antiguo Testamento, pero hoy llega el Señor Jesucristo y ya nos muestra a nosotros con mucha claridad, ya no como la sombra, ya no como que esto es lo que tienen que hacer para esto, no, ya ahora es Jesucristo el que da la salvación y la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, hoy ya nosotros tenemos, hermanos, claridad en lo que podemos ver. Amén. Antecedente en el Antiguo Testamento, la ley prescribe, hermanos, varios lavamientos con agua. Los sacerdotes eran lavados con agua al ser consagrados. ¿Qué eran los sacerdotes? Eran hombres, hermanos, de, como tal, de una tribu, la tribu de Leví, ¿cierto? De Aarón, descendientes de Aarón. Y ellos, mis amados hermanos, eran los hombres que Dios tenía para que a través de los sacerdotes se pudiera, hermanos, la expiación de los pecados. Entonces, ¿qué hacía la comunidad en general? Digamos, todos los judíos, todos los israelitas, ellos cada año llevaban un sacrificio, entonces unos llevaban, digamos, un becerro, otros llevaban un palomino, otros llevaban un cordero, y cada uno, de acuerdo a su forma, se la presentaba a quién, al sacerdote, y el sacerdote era el que entraba al lugar santo, luego al lugar santísimo, para la expiación de los pecados. Por eso, en Éxodo 29:4 dice, y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con aguas. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los de reunión y los lavarás con agua. ¿Por qué los sacerdotes? Porque eran los hombres que, hermanos, tenían que presentarse delante de Dios, limpios, sin pecado. Era tanto así, hermanos, que la palabra de Dios nos cuenta de que esos hombres, cuando entraban al lugar santísimo, si alguno de ellos entraba con algún error en sus vidas, hermano, moría inmediatamente. O sea, tenían que entrar con una santidad tan tremenda, tenían que entrar puros realmente delante de Dios. Entonces, desde ahí vemos que el agua era una forma de cómo, de purificar, o sea, de limpiar, de cómo era la señal como de desprendernos de las inmundicias del mundo, ¿sí? De la tierra, de todo lo que ellos podían pisar, tocar con las manos sucias, pero cuando ya se iban a entrar al servicio, hermanos, tenían que entrar limpios. Dice también que debían lavarse antes lavarse al ministrar. Dice, se vestirá las túnicas santas de lino y sobre su cuerpo tendrán calzoncillos de lino y se ceñirán el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirán. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Igual, mire que antes de ellos de ministrar tenían que estar limpios, inclusive sus cuerpos, o sea, vea que era tanto espiritualmente como físicamente, era una forma de que ellos llevaban un servicio puros. Y yo creo que hoy en día nosotros, hermanos, también lo practicamos. Cada uno de nosotros sabemos de que, hombre, nosotros vamos a ir a algún evento, vamos a ir a culto, vamos a ir a algo especial, usted siempre dice, no, yo me baño, yo no me gusta irme así sudado, yo voy a una entrevista de trabajo y usted trata de arreglarse, ¿cierto? Entonces vemos que el agua, hermanos, era esencial, o sea, pasar por las aguas era esencial para que estos hombres de Dios, antes de ministrar, de tomar la ofrenda, de llevar todo lo que los hombres traían a ellos para el sacrificio que ellos tenían que ir a hacer allá en el lugar santísimo, tenían que pasar. En Levítico 16 dice que después de hacer el servicio, también, hermanos, volvían y tenían que volver a pasar a lavarse. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que habían vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá
y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. En el número 19:7 dice, el sacerdote lavará luego de sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. ¿Por qué? Porque él ha llevado todo, mis amados hermanos, prácticamente, digámoslo, la culpa de todos aquellos, ¿cierto? Todo el pecado de ellos. Entonces, el agua representa, mis amados hermanos, una forma de limpieza, de cómo estos hombres, hermanos, el hombre necesita de ese paso por las aguas para purificarse. ¿Sí? No es que el agua quite la inmundicia realmente, digamos, de la parte espiritual, sino que es simbolismo de que así como usted mantiene su cuerpo, pues también debe mantener que su vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Vemos que también, de otro lado, los profetas hablaron en varias ocasiones sobre el lavamiento en sentido de limpieza de pecados. Isaías, capítulo 1, del 1 al 10, nos habla acerca de todos los pecados que el pueblo como tal estaba cometiendo y de la forma como tenían que también santificarse. En el Salmo 51:6, ya ahorita lo vamos a leer cada uno. Ezequiel 36. Entonces, vamos a invitar acá a nuestro hermano Edward Ramírez. Listo, Edward, para que nos lea ahí, mi hermano, en Zacarías capítulo 13, verso 1. Ve, Amén, 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 hermano. Gloria al Señor Jesús, Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a leer todo en el nombre de Jesús. Isaías, Dice la empecemos palabra. rapidito. Isaías 1:16. Amén, mi hermano. ¿Leo los dos o solo ese? Solo el de abajo. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. 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 Escogí este versículo, hermano, porque es una forma de lo que hoy, mire que era el profeta Isaías. Eso fue en el Antiguo Testamento, por eso dice antecedentes del bautismo en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta, mis amados hermanos, y él ya estaba diciendo que, oiga, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, el Señor nos pide a nosotros, hermanos, y es algo que hoy en día tenemos que hacerlo. Antes del bautismo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Vea, pedirle al Señor que nos quite todas esas cosas que nosotros tenemos, que venimos cargando y tenemos que irlas dejando de un lado. Cosas que no nos sirven. Por eso el Señor dice, lavaos y limpiaos. ¿Y cómo nos lavamos y nos limpiamos? Pues a través de las aguas. Amén. Hermano Ernesto, Dios lo bendiga, mi siervo. Hermanito Ernesto, léanos ahí en Salmo 51, verso 2 al 6. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes. Leyendo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tu palabra y teni- y justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me recibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, recordemos también lo que pasaba con, con David. Hermanos, él venía de haber cometido
varios pecados en serie, ¿cierto? Haber cometido, hermanos, fornicación, aparte de eso, es haberse convertido en un homicida, prácticamente, de, de haber mandado a este hombre a que muriera ya en la guerra de esa manera. Entonces también deslealtad. Entonces vemos, mis hermanos, de que este hombre, David, ¿qué le dice al Señor? Lávame más y más de mi maldad. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido, hermano, cargando pecados, situaciones especiales que hemos hecho, hermano, que hemos cometido por cuestiones del trabajo, porque fuimos unos sinvergüenzas en determinado tiempo, por muchas cosas, hermano? Y todo este proceso que esos hombres de Dios vivieron, pues hermanos, es el proceso que usted y yo tenemos que hacer hoy en día también. Decirle al Señor, Señor, claro, yo he cometido, he fallado, Señor, pero yo sé que a través de ti voy a tener la redención de mis pecados. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, a eso vino. Dice que Él no vino por justos, sino por pecadores, por pecadores. Y ese termo, ese versículo, hay personas que a veces dicen, no, pues entonces tenemos que ser pecadores para poder que Dios venga por nosotros. No, pero Él viene por los pecadores que se han convertido al Señor. O sea, a veces sacan el texto de contexto. Pero entonces es por aquellos que realmente han permitido que el Señor Jesucristo les haya redimido. Amén. Hermano Ortiz. Bueno, Sergio Ortiz, para que leamos Ezequiel 36, 25 y 26. Bonito, Sergio. ¿Me escucha? Sí, mi hermano, le escuchamos perfecto. Buenas tardes, bendiciones para todos. Ezequiel del 36, 25 y 26 Sí, señor. dice, esparciere sobre vosotros agua limpia y seréis limpiaos de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo es, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré con corazón de carne. Amén, amén, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Así es, vean lo que hace el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Dice que también hablando de la limpieza, porque eso es lo que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿cierto? Y que nos dará a nosotros un corazón nuevo, y pondrá un espíritu entre vosotros, y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Recordemos de que muchos de nosotros, hermanos, eso hemos tenido. Desafortunadamente, un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que muchos de nosotros no queríamos escuchar la palabra de Dios, no queríamos saber nada con Dios, no queríamos que Dios estuviera con nosotros, pero el Señor a través de su palabra y de consejos de muchos hermanos, de personas que llegaban y nos hablaban del Señor Jesucristo, hasta que un día Dios trató con nosotros. Entonces Ezequiel nos habla, hermanos, de esa necesidad de que el hombre reconozca de que necesita, hermano, esas aguas para ser limpio, para poder que nuestras inmundicias, dice que todos esos ídolos que a veces nosotros humanamente nos hacemos en nuestras vidas, que entre ellos está el dinero, está a veces hasta la misma familia que amamos más de pronto, a la familia que a Dios, recordemos que debe ser la familia en Dios, no tener una decisión entre Dios y la familia, si me quedo con mi familia en el mundo o si me voy con Dios, ¿cierto? Para el cielo, no. Hay que tener es la familia en Dios. Entonces, ni nuestros hijos, ninguno, ni nuestra esposa se pueden convertir en ídolos. Debemos de amarlos, de respetarlos,
y de responder por nuestras responsabilidades, pero que el único que va a ser nuestro Dios es el Señor Jesucristo. En Zacarías 13:1 dice, mis hermanos, que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vean, seguimos hablando lo mismo, los mismos profetas profetizando, hermanos, de ese bautismo, de esa necesidad de Jesucristo en el corazón, porque no había otra forma, hermanos, de cómo nosotros expiar nuestros pecados, no había otra opción de cómo el hombre pudiera tener la salvación y la vida eterna, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, siempre tener presente esta parte de que es a través del Señor Jesucristo. Y vea que hemos visto Isaías, Ezequiel, Zacarías, ahora vemos a Joel, y cada uno de ellos, mis amados hermanos, nos hablan de lo mismo. Manito, por acá está nuestro hermano Juan Carlos de Agustín, manito, para que nos colabore ahí en esta lectura. Amén. Joel, capítulo 2, 23 al 25. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzando, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Ven? Amén, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano Juan Carlos de Agustín. Entonces vemos, mis amados hermanos, que esa profecía de Joel, capítulo 2, verso 23, y continúa hasta el verso 28, mis amados hermanos, vemos de cómo el Señor Jesucristo, a través de todos estos hombres, nos habla, hermanos, de que en esos postreros días, hermanos, llegará algo especial para el hombre, y es que el hombre, mis amados hermanos, sin importar cuál sea la condición llena de pecado, de muchas situaciones, pero cuando llega a Cristo, hermano, vienen cosas nuevas, gloria al Señor. Por eso Él dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vemos esa profecía cómo se cumple, hermanos, allá en el capítulo de Hechos, capítulo 2, vemos cómo esos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Procedido después de una pregunta, dice, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Y le contesta Pedro, bautícese, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, ver que todos estos profetas de aquí hacia atrás
del Antiguo Testamento, todos ellos, hermanos, hablaban acerca de esa necesidad de la purificación, de que el hombre pase por las aguas, de que el hombre se lave, de que el hombre se limpie. Y ese es el simbolismo hoy del bautismo. Hoy vemos que nos vamos a las aguas y el Señor ahorita nos va a enseñar también de que no es que nos quite las inmundicias de la carne. No es que usted dice, no es que yo fui a la piscina, yo fui al mar, yo me bauticé en el río, yo me bauticé en una pila, yo me bauticé en X lugar. Entonces ahí se fueron mis pecados. ¿Sí? Ese mismo versículo nos dice, hermanos, de que es para la aspiración a una buena conciencia. Amén. Entonces todos estos hombres nos venían desde el Antiguo Testamento hablando de la necesidad de ser purificados. ¿Por qué? Porque ahí vemos que el hombre estaba lleno de maldad, lleno de pecado, de muchas situaciones, pero a través, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de creer en Él y hacer caso, o sea, obedecer al Señor Jesús, es que nosotros íbamos a poder tener, hermanos, el perdón de pecados. Continuamos. Antecedentes en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, encontramos unos antecedentes del bautismo de Juan el Bautista, ¿cierto? Por eso hoy encontramos hasta denominaciones que se llaman los bautistas. En Mateo capítulo 3, Marcos 1, 2, 8, Juan 1, 3, 31, 34. Dice que este era una invitación a todos los judíos ¿a qué? Al arrepentimiento. Implicaba una exigencia moral, que dice en Lucas 3, 10, 14. Dice, esto se entiende como una preparación del camino, del advenimiento y el bautismo que traía Jesús. En Lucas 3:16. Vamos a leer acá en Mateo 3:11. Dice la palabra del Señor Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién dijo esto? Juan. Para el que viene, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué dice Mateo 28:19? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 1:2 al 4 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado como agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, en cada uno de estos textos que hemos visto son del Nuevo Testamento y cada uno de ellos
nos va mostrando a nosotros, hermanos, de que ese bautismo que trajo Juan el Bautista, ¿cierto? El hombre vino anunciando a quién, abriendo camino para aquel que había de venir. Por eso él dice, yo los bautizo en arrepentimiento para perdón de pecados, pero el que viene después de mí, dice, es el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ese bautizo, mis amados hermanos, que, que practicó Juan, ¿a quiénes se lo practicaba? A los judíos, porque a ellos vino el Señor Jesucristo, hermanos, vino Juan, ¿para qué? Para arrepentimiento, diciéndoles que tenían que arrepentirse, ¿sí? Para que ellos buscaran realmente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchos acudieron a Juan el Bautista, muchos se bautizaron, inclusive el Señor mismo nos dio testimonio yendo a las aguas bautismales. Amén. En Juan 1, 31 y 33. Dice la palabra del Señor Jesucristo, hermano Gutiérrez, para que nos lea, hermano John Gutiérrez, y nos lea ahí este versículo, Juan 1, 31 al 33. Juan, ¿qué, mi hermano? Juan 1:31. Sí, 1, 31 hasta el 33. Ahí está en la pantalla, mi hermano. Amén, hermano. Ok, espera que ya lo estamos buscando aquí. Juan 1:31 a 33 dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano Gutiérrez. Entonces, hermanos, aquí Amén, hermano. nosotros vemos de que en este otro antecedente también, quien el mismo Juan el Bautista nos habla del mismo tema, mis amados hermanos, de que él había venido delante del Señor Jesucristo, abriendo ese camino, bautizando con agua para arrepentimiento, pero había alguien superior a él, que era el cual, mis amados hermanos, bautizaba con ¿qué? Con Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hoy en día la iglesia del Señor es necesario que tenga el revestimiento del Espíritu Santo, que la iglesia sea llena del poder del Señor Jesucristo, llena del Espíritu Santo, porque esa es la promesa que nosotros hoy recibimos, amén, de poder ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a las aguas bautismales para el perdón de pecados, pero también para la salvación y la vida eterna. Pero en ese proceso, hermanos, desde el bautismo hasta la salvación y vida eterna, hermanos, somos bautizados también por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es la evidencia de ese bautismo del Espíritu Santo? La palabra lo dice, hermanos, que una de las evidencias es por el hablar en nuevas lenguas. Entonces, por eso, a veces, esa es una de las formas como usted puede evidenciar que que el Espíritu Santo está, de esa persona, digamos, está llena del Espíritu Santo. Porque él puede dar testimonio, hermanos, de que Dios, ¿cierto? Lo llenó del Espíritu Santo y le dio esa bendición de hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo más sabemos si alguien está lleno del Espíritu Santo? A través de su testimonio. ¿Sí? Porque usted puede hablar en nuevas lenguas, pero si su testimonio es adverso a un cristiano, pues hermano, la misma palabra de Dios dice, por sus frutos os conoceréis.
¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que reconocer, mis amados hermanos, de que alguien es cristiano, que es fiel, que ahí usted lo conoce a través, mis amados hermanos, de los frutos, porque usted todas las veces no lo va a oír hablar en nuevas lenguas, ¿cierto? No lo va a oír, no lo va a escuchar hablando en lenguas. Y usted conoce a alguna persona y usted, voy a ver si este es cristiano, a ver si habla en nuevas lenguas, ¿no? Usted lo que se da cuenta es a través de que de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de vestir, de cómo se expresa, de con quiénes anda. Hermano, todo esto, por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hay alguna forma fácil de distinguir a un cristiano, hermano, usted ya solamente se da cuenta con solo hablar con esa persona, con solo verlo, cómo viste, cómo habla, cómo se expresa, y usted ya se da cuenta y dice, oiga, este hombre, esta dama es temerosa de Dios. ¿Sí? Entonces, es la forma como nosotros, mis amados hermanos, podemos identificarnos. Dice, mis amados hermanos, en Lucas 3:10 dice, la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también 2 publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Respondió Juan y dijo, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese versículo de Lucas 3:10 al 14 lo hemos representado, hermano, en estas imágenes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos que para llegar al bautismo, y usted se da cuenta del cambio que usted mismo va teniendo, nosotros mismos vamos teniendo sin necesidad, digamos, de ya ser bautizados, pero hoy puede usted hablar con, con el hermano Reyes, con el hermano Valencia, con el hermano Sergio, ¿cierto? Y con cada uno de los que, con el hermano Morales, Becker, con cada uno de los que están acá que no son bautizados aún, pero ya usted empieza a ver en ellos un testimonio diferente. ¿Y qué dice Lucas 3:10? Porque la pregunta era, bueno, y yo también me quiero bautizar, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué les dice el Señor? Mire, usted, si tiene 2 túnicas, dele al que no tiene una túnica, ¿sí? Sea bondadoso, dale al pobre, al que no tiene. Y seguro cada uno de los que estamos acá, hermanos, ya cuántas veces no lo han hecho, ¿cierto? Ayudado al que menos tiene. El que tiene comida en abundancia, comparta con el que no tiene. El que es soldado, el Señor les dice, mire, no haga extorsión, conformaos con vuestros salarios. Porque si es algo fácil para un soldado hacer extorsión, ¿cierto? Abusar de la ley. Pero el Señor les dice, vea, usted puede ir a las aguas bautismales, siendo soldado, siendo militar, siendo lo que sea, pero haga las cosas rectas, ¿sí? Solamente enmárquese en cumplir la ley. Y aquellos que de pronto dicen, no, es que yo en la parte de los negocios, yo que, mejor dicho, la paso en esto, pues el Señor le dice, vea, no cobres más de lo que tienes que cobrar, ¿cierto? No cobre lo que tenga que con usura, ni dice que en los impuestos haga lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder llegar al bautismo. Entonces es importante, hermanos, ese Lucas 3:10-14, tenerlo muy presente porque es una forma como el Señor nos dice a nosotros como que, hey, y antes de bautizarme, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor le dice, mire, sea una persona recta, comparta con los pobres, haga las cosas bien, sin importar el trabajo que tenga, alíñese a lo que tiene que hacer sin sobrepasarse ni exceder de su fuerza ni de su autoridad. Entonces es muy importante, hermanos, tener esto en cuenta. Amén.
¿Qué dice en Juan 1:25? En Juan 1:25 dice, y le preguntaron, le dijeron, por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le preguntaron a quién, a Juan el Bautista. ¿Qué le dijo Juan? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mira algo importante, hermanos, que hemos venido leyendo cada ratico, y es la constancia con que Juan siempre pone por delante a quién, a Jesús. Le dice, mira, es que yo hago esto, pero detrás de mí viene alguien más importante, alguien que merece todo el honor, toda la gloria, y Él es el que va a bautizar con Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, hoy nosotros vemos que la orden del bautismo viene a través de quién? De Jesucristo. O sea, todo lo que pasaba ahí, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, era todo encajando siempre a quién? A Jesucristo. Hechos 19:2. Hermano, para que nos lea acá, hermanito Reyes. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Amén, mi hermano Reyes. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, importantísimo ver lo que, lo que ya estaba pasando cuando, mire que ya nos salimos de los evangelios y nos fuimos al libro de Hechos. Recordemos que Hechos, que es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue donde comienza como tal la iglesia. Ahí comienza como tal la iglesia del Señor Jesucristo, donde comienzan los primeros a bautizarse, ¿cierto? Y todos los bautismos que se hicieron allá en Hechos, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo dice que se bautizaron judíos, se bautizaron gentiles, se bautizaron samaritanos, y todos ellos lo hicieron en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos fueron bautizados. Por eso aquí pasó algo especial en Hechos, capítulo 19, verso 2. Porque le dijeron, bueno, y entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan, ¿cierto? En el bautismo de Juan. Eso es lo que ellos conocían, lo que ellos sabían. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en quién, en aquel que venía después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, importante, hermanos, saber de que debemos de creerle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque ellos están tratando de hacer las cosas bien, pero Pedro les aclara, les dice, mire, está bien lo que están haciendo, pero hay que hacerlo, mejor dicho, como manda la palabra, porque seguro ellos no estaban haciendo cosas malas, estaban queriendo hacer las cosas bien, pero les faltaba ¿qué? Conocimiento, y que alguien les dijera, mire, este es el bautismo realmente que ustedes tienen que recibir, ¿cierto? Entonces, por eso dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es ahí donde les digo, hermanos, la importancia
Por eso cuando en Hechos capítulo 2:38 dice que y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso les pasó a ellos. Dice que fueron bautizados, hermanos, en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Recordemos que cuando se imponen las manos, mis amados hermanos, es una forma, un simbolismo de transferencia, de decirle, mire, de lo que yo tengo, de eso quiero que tú también tengas. El Espíritu Santo, si yo soy lleno del Espíritu Santo, hermano, yo quiero que usted también sea lleno del Espíritu Santo. Y dice que esos hombres, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, porque ahí vamos viendo, mis amados hermanos, cómo en el Antiguo Testamento nos hablaba de lavarnos, de purificarnos, de que el pecado necesitábamos lavar nuestras inmundicias. En el Nuevo Testamento vemos los antecedentes, cómo comienza con Juan. Juan comienza a anunciarles, a decirles que tenían que bautizarse para arrepentimiento. Luego el Señor Jesucristo se bautiza también, cumpliendo, hermanos, toda justicia. Y vamos, mis amados hermanos, de que muchos empezaron a hacerlo, ¿no? Yo me bautizo en el bautismo de Juan, pero el Señor Jesucristo dice que envía a Pedro a decirles y a orientarles, vea, así deben de bautizarse. ¿Listo? Continuamos. Bueno, aquí vamos a ver, mis amados hermanos, otros antecedentes. Dice que el bautismo fue prescrito a las personas que se convertían al judaísmo. Simbólicamente significa lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 1 y 2, por lo cual los hebreos, para recibir la ley y llegar a la tierra prometida, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el bautismo en aguas que la Iglesia practica, además de ser una orden para ser cumplida, tenía antecedentes que muestran el gran significado del mismo. La vez pasada veíamos con nuestros hermanos esta imagen y en 1 Corintios 10, 1, 2, la que nombra en el versículo anterior, nos habla acerca de que no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Entonces, no se habla de pronto mucho, hermanos, de que, que es que el pueblo de Israel todos fueron bautizados, pero sí fueron todos bautizados. ¿Dónde? En el mar y a través de la nube. La misma palabra de Dios lo muestra, mis amados hermanos, diciendo de que esto que usted está viendo en la imagen, hermano, es sombra de lo que había de venir. Nuevamente nos vamos al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos traslada al Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de que eso que practicamos hoy no es un invento que hoy, no, pues vamos a bautizarnos a ver esto para qué sirve, ¿no? Es que es algo que ya viene, hermanos, preestablecido. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? Cualquier hermano que me conteste, ¿para dónde iba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? No todos, solo uno. Al desierto, mi hermano. Salieron al desierto. Perfecto. Otro hermanito. A la tierra prometida. A la Al tierra desierto, prometida. al desierto Amén. en busca de la tierra prometida. Perfecto. Esa es, ¿cierto? Ellos iban para la tierra prometida, ¿cierto? Pero sí, como dice nuestro hermano, pero ellos se dieron a hacerle fiesta ¿a dónde? Al desierto. Ahí empieza, mire, nosotros hoy tenemos, mis hermanos, una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna y salvación. Amén. Mire, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Antes de llegar a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva, a esa vida eterna, necesitamos que ser bautizados. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, tuvo que pasar por las aguas antes de llegar a la tierra prometida. Ellos entraron a la tierra prometida, pero ya habían sido ¿qué? Bautizados.
Entonces vemos, mis amados hermanos, que hoy nosotros queremos vida eterna, queremos salvación, sí, queremos estar con Cristo, amén, pero muchos no quieren hacer caso a la palabra de Dios para poder obtener esas promesas. Y es lo que nosotros necesitamos. Hermanos, ¿queremos vida eterna y salvación? Bueno, cumpla la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Hermano, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, es tan necesario, hermanos, el bautismo. Si lo practicaron el pueblo de Israel, el Señor mismo, y lo hizo con todos, para que ninguno dijera, no, es que yo sí no me bauticé y así tuve, llega la tierra prometida. No, todos pasaron por el mar, todos estuvieron bajo la nube. Entonces vemos que el Señor dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que, hermanos, Dios trató con ellos de esa manera y hoy en día, hermanos, vemos que nosotros también necesitamos ser sumergidos en el agua, porque esa es una de las formas como nosotros simbolizamos esa nueva vida en Cristo Jesús. Cuando usted va a las aguas bautismales, usted va, hermano, con la convicción, con la certeza, creyendo de que su vida realmente está cambiando en Cristo Jesús, de que ya no es el mismo viejo hombre, que usted ya no quiere seguir en esa vida vieja, sino que usted ya quiere alejarse del pecado y poder vivir en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir acá. Importancia del bautismo. ¿Listo? Vamos a leer esta parte porque ya mañana, si Dios quiere, continuamos, hermanos. Dice, ahora que ya conocemos los antecedentes, hermanos, de, de lo, del Antiguo Testamento, de lo que hacían los sacerdotes, de lo que dijeron los profetas, de lo que vino e hizo Juan el Bautista, ¿cierto? Y cómo todos fueron bautizados. Vemos, hermano, la importancia del bautismo. Y quiero que ese texto, hermano, lo lea nuestro hermano Sergio. Hermano Sergio Ortiz, hermanito, si puede, léanos nuevamente este texto que está en la diapositiva. La importancia del bautismo. Sí, mi hermano. Bueno, la importancia del bautismo dice, creemos que el bautismo es un paso trascendental en la vida de la persona, que se convierte a Cristo y debe tener una clara imagen de su significado y valor, además de la gravedad del compromiso adquirido con Dios, porque quienes se bautizan y quienes se bautizan y al peligro que se exponen, los que vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado y retroceden a la fe. Amén. Amén, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, importancia del bautismo. Mire, es importante que cada uno de nuestros hermanos que están en este proceso, hermanos, para ser bautizados, para un día decirle, Señor, ya, hasta aquí, el pecado aquí para adelante, Señor, pues contigo, mi Rey Celestial. Guíame, ayúdame. Hermanos, es un paso trascendental, pero le digo que es el mejor de los pasos que usted puede dar en su vida. Es en el único paso que le garantizo 100% de que no se va a equivocar, de que usted da el paso al bautismo, hermano, y que usted le va a ir mejor de lo que normalmente está viviendo en estos momentos. Usted puede decir, no, en estos momentos tengo deuda, en este momento tengo problemas en la familia, en este momento tengo una enfermedad, en este momento tengo problemas jurídicos. Hermano, lo que sea, Dios, a partir de ese paso que usted dé, hermano, las cosas cambian totalmente en su vida. Lo digo yo por conocimiento de causa.
después de vivir en un mundo, hermano, que solamente me daba garrotazos, que solamente uno creía que las cosas iban a mejorar, que iban a cambiar, hasta que no encontré a Jesucristo, hermanos, ahí usted encuentra la paz. Hay situaciones, hay problemas, hay dificultades, situaciones, hermano, pero todo eso usted lo coge con una tranquilidad y con una paz en Dios que solamente la puede dar el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que esta palabra que estamos hoy viendo, que esta enseñanza, hermano, usted dice, ya, Señor, hice lo que tenía que hacer. A partir de ahora, Señor, ya no seré yo, sino que serás tú en mí. Y es el Señor. Por eso dice que en la vida de la persona que se convierte a Cristo y debe tener una clara imagen de su significado. Por eso mañana vamos a ver, mis amados hermanos, el por qué y el para qué del bautismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que nosotros sepamos. ¿Aquí? Ah, no, sí, pero lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que sí es. Lo que yo quiero decir es otra cosa. Señores, lo que yo quiero. Bueno, manito, entonces, yo creo que es en otra parte que está hablándoles por allá. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es el significado y el valor, ¿cierto? El significado que tiene espiritualmente y el valor tan grande de poder llegar a las aguas bautismales. Además, también recordemos que es un compromiso con Dios. Pero seguro, hermano, que si usted se mete en el Señor, le dice, Señor, aquí estoy, aquí voy contigo, hermano, usted ni siquiera se le pasa por la mente tener que pensar que me voy a volver al mundo, que ahorita el problema no lo puedo terminar, que ahorita yo cómo voy a salir de este problema. No, hermano, Dios se encarga de todo lo suyo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Creer, tener fe, creerle al Señor Jesucristo. Hermano, porque volver atrás, dice la palabra de Dios que, hermano, que es mejor que no lo hubiera conocido. Yo creo que Dios quiere, hermanos, de que nosotros no miremos hacia atrás, ni siquiera con un pensamiento de que de pronto me aparte, me bautizo y de pronto me voy a apartar, ni siquiera eso. Solamente en este momento créale al Señor sus promesas, dígale, Señor, yo estoy contigo. Así, Señor, que voy a caminar contigo y hacer tu santa y bendita voluntad. Por eso dice, mis amados hermanos, dice que con Dios, por quienes se bautizan y al peligro que se exponen los que vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado y retroceden a la fe. ¿Cierto? Es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque, hermano, en ese retroceso que el hombre se aparte, diga, no es que me puedo apartar solamente unos días nomás. Hermano, nadie le garantiza que va a poder volver otra vez. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no está comprada. Porque solamente nosotros hoy con vida estamos esperando dos acontecimientos. La venida del Señor Jesucristo en las nubes para su iglesia ser levantada y la otra, mis amados hermanos, que muramos. Y si morimos antes, nos vamos con el Señor Jesucristo. Y si es cuando el Señor venga, pues hermanos, también. Entonces, así mis amados hermanos, que esta era la enseñanza del día de hoy. Demos gracias al Señor Jesucristo, démosle gracias a Dios por permitirnos haber estado todos aquí reunidos, agradecidos con Dios. Espero que nuestros hermanos hayan tomado apuntes por ahí, muy importante, hermanos, tomen apuntes. Así vayan a un culto normal, lleven una agenda y apunten, porque lo que no se apunta se tiende a olvidar fácilmente. Lo que apunta, o sea, aunque sea solamente el versículo, se dice, que días Julanito predicó sobre ese tema, era tan bonito, pero no me acuerdo. Pues usted va a la agenda y ahí encuentra, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, hermanos, vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por permitirnos este tiempo y que sea el Señor guiándonos a todos nosotros en esta hora. Hermano Agustín, para que nos dirijan esta oración, mi hermanito. Bueno, mis hermanos, Señor Jesús le bendiga a todos grandemente en esta hora. Pues, Amén. que haya sido de mucha bendición a cada uno de ustedes, tanto nosotros los hermanos como los amigos, compañeros que ya van a ser parte de esta iglesia del Señor.
de Cristo Jesús. Y bueno, que sea el Señor eh, escribiendo su nombre en sus corazones y en su mente, va a ser de mucha bendición. Creo que va a ser más que una bendición, es el camino a la salvación. Así que vamos a darle gracias en esta hora. Darle gracias al Señor por este momento que nos dio la oportunidad de conectarnos. Y bueno, esperemos que mañana también el Señor empiece a acompañarnos. Soberano y eterno Padre Celestial, tú eres grande, maravilloso, Señor. Ahora, gracias, Dios mío, por la vida, Señor. Gracias por este momento, Señor, que tú nos permite conectarnos para así poder, Dios mío, Señor, hablar de tu palabra, Dios mío, por esta enseñanza, Dios mío. A estos nuevos hermanos, Dios mío, que van a entrar, Dios mío, a esta iglesia tuya, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo cada día, Señor, hablando en su corazón, en su mente, Dios mío, y que tu nombre esté escrito en sus corazones, Señor Jesús. Oh, te ruego que cada día sigas, Señor, guiándole, fortaleciéndole, iluminándole, Dios mío, Señor, para que ellos puedan, Dios mío, también sentir, Dios mío, ese poder tuyo, la presencia, Dios mío, y así ellos puedan también, Dios mío, guiar a su familia, Señor, en este paso que están dando, Dios mío, Señor. Oh, Señor, no sea un paso falso, sino un paso de fortaleza, Dios mío, un escalón más en su vida, Señor Jesús. Oh, Dios mío, Señor, sean también, Dios mío, buenos testimonios, Dios mío, Señor, para tu iglesia, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por esta enseñanza, Dios mío, por esta instrucción de tu palabra, Dios mío, Señor. Oh, mi Cristo Jesús, háblale, Dios mío, Señor. Háblale cada día más, Señor. Oh, mi Cristo, que se enamoren de ti, Señor Jesús. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Padre. En tu nombre, Dios mío, Señor. Se ha glorificado tu nombre en cada uno de ellos, Padre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo.